el gran padre, quizá, dicen, de los tiburones blancos, pero no lo sé. Alex, la ciencia dice no, muchos investigadores dicen que sí, que podría haber en el pasado, no sé si en el presente, una criatura de envergadura impresionante viviendo en el mar. Hay testimonios, y se remontan a varios años atrás. Empieza el tema con la goleta Eagle en el año 1830, en el cual toda la tripulación ve un animal, una criatura fusiforme, oscura, de más de 15 metros, dicen los marineros que con una boca de 2 metros y dientes de 15 centímetros. Unos dicen ver un tiburón, otros incluso ven un cocodrilo. El caso es que el capitán Delan, cuando llega a 22 metros de la criatura, le dispara fuego de mosquete en la cabeza, se sumerge ilesa y golpea el casco repetidas veces hasta abrirle una vía de agua. 71 años después, en mayo de 1901, el vapor Grangens vuelve a ver el mismo animal. Misma descripción, todos los marineros lo ven. El capitán tiene tanto miedo a que los tomen por locos o borrachos que da orden a la tripulación de que no digan nada en puerto a los agentes. Pruebas físicas. Alex, restos que a veces aparecen. La prueba más importante la descubrió, porque hay que decir que el megalodón, como todos los tiburones, es un pez cartilaginoso, solo fosiliza el diente, que lleva esmalte y pocos anillos más, entonces la ciencia no tiene más pruebas que eso. El HMS Challenger, en 1873, que era un navío de la Armada, organizó, por orden del gobierno británico, una de las expediciones científicas más importantes de la época. Estuvieron 3 años recolectando en los mares del mundo todo tipo de prueba viviente en el fondo oceánico. Entre todo lo que descubrieron, sacaron 2 dientes de megalodón en el fondo del Pacífico en distintos puntos. En el año 1959, el doctor Czerneski del Queen Mary College University of London logró datar estos dientes. Estamos hablando de una criatura que, según la ciencia, desaparecía hace 2 millones de años. Los dató mediante el test del manganeso. El primero de los dientes dio una edad de 24.000 años. El segundo ni siquiera era fósil, no había mineralizado. Estaba fresco, entre comillas. Estaba fresco, dio una datación entre 9.000 y 11.000 años. Dijeron que Czerneski se había equivocado datando los dientes 2 veces, que no podía ser, que los dientes tenían que estar allí ya siendo fósiles, aunque uno estaba fresco. El caso es que se volvieron a datar mediante otros métodos y también con las tablas de máxima aceleración de acumulación de manganeso. Cuando esto ocurrió, el primero de los dientes dio 2.600 años y el segundo dio 1.214 años. O sea, un ser gigantesco, un tiburón enorme, incomparable con cualquier tipo de tiburón, que el récord tipo tiburón blanco suele estar en 7 metros 15. Tenemos las imágenes impresionantes que nos tomamos de la isla de Tabarca, que yo, por cierto, he habido algunas que hoy he visto por vez primera, que es impresionante, que está cerca de los 7 metros. Decían que medía unos 6 metros de largo, pero claro, se ven impresionantes. Además, fue un ejemplar capturado que si va alguien a la isla del Tabarca puede verlo, porque en todos los bares, restaurantes tienen la fotografía de cómo hay innumerables marineros que tuvieron que subir a ese ejemplar que pesaba más de 1.700 kilos, con lo cual era un blanco muy grande. Se cree que era blanco. Costa alicantina. Sí, claro. Alex, ¿es el gran padre, extinto o no, el megalodón del tiburón blanco? Que es lo que mucha gente nos pregunta. La ciencia decía hasta hace muy poquito que sí. Hoy en día los taxónomos dicen abiertamente que no, que descienden de animales distintos, posiblemente sean 2 especies que no tienen nada que ver. Y la forma de los dientes, la mandíbula, es totalmente diferente, no tienen nada que ver. Sin embargo, la ciencia lo equipara en muchas cosas, diciendo que es un animal que tiene que vivir en aguas cálidas, que se extinguió seguramente por un enfriamiento de las aguas o porque las ballenas, que eran su alimento, migraban a zonas estacionalmente más frías y el megalodón no podía seguirlas. Lo cual también contradice un poco, porque se han encontrado restos de megalodón en todas las aguas del mundo, frías o templadas. Entonces, ahí está un poco la contradicción de la ciencia, de que no sabe muy bien por dónde tirar. Pero a día de hoy, el tiburón blanco parece ser, no es un descendiente directo del megalodón. Y por último, pruebas de su posible existencia hoy. O sea, parece evidente, y lo acabamos de aprender, que ese animal sí que dominó nuestros mares. Tuvo que ser una criatura impresionante, bueno, pero hoy... más que el Tyrannosaurus Rex. La mordida era de 180.000 newtons. Más de 50 toneladas. Eso es una enormidad impresionante, inimaginable. Hoy
¿cabría la posibilidad de que en los océanos hoy existiese alguna criatura de esa envergadura? Que es lo que muchos amigos nos han preguntado. Hablad del megalodón, por favor, por varios documentales que se han hecho ficcionando a este ser. Mira, hay una imagen real tomada en diciembre de 1942, nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, de unos submarinos nazis. Forma parte de una película, es un fotograma en la que se ve una aleta y lo que parece ser la punta de la cola y da una distancia de 19 metros. Es una fotografía que a día de hoy nadie me ha desmentido que sea un fake, que sea falsa, ni nada. Hay más, hay un vídeo de la Guardia Costera de Brasil, en el año 2012 me parece recordar, y cuando están subiendo a los náufragos por el cabrestante, el agua está movida por las aspas del helicóptero, pero se ve una sombra gigantesca que pasa por debajo. Y luego, un equipo científico alemán, en conjunción con unos japoneses, en la fosa de las Marianas, sumergieron una cámara robótica. La imagen se puede ver en internet. En un momento concreto de la grabación, aparece un tiburón por el ángulo superior derecho. Es un tiburón gigantesco. La plataforma tiene 1 metro y no le cabe ni la nariz. Se le ve perfectamente, la imagen es nítida. Parece que lleva incluso una rémora pegada, y es un tiburón, se le ven las hendiduras branquiales, o sea, no hay ninguna duda de que es un tiburón gigantesco, a 2000 metros de profundidad. La ciencia enseguida se apresuró a decir que era un Greenland Shark, un dormilón del Pacífico. Pudiera ser por el tono de la piel, pero el Greenland Shark mide 4 metros y no puede vivir a 2000 metros, se muere. O sea, los daños fisiológicos son letales. El ojo de ese tiburón no es como el de un dormilón del Pacífico. Y el dormilón tiene motas, la piel moteada. Este animal que aparece ahí en la filmación es totalmente uniforme, su color pardo oscuro. ¿Qué es? ¿Cuánto mide ese animal? Si la plataforma mide 1 metro y no le cabe más que la nariz, es realmente impresionante. Y nos quedamos impresionados. Seguiremos hablando del mundo de los tiburones que bien conoces, porque se habla poco, sigue siendo un tabú, ¿no? Honestamente, yo tengo que decir que la lógica nos invita a pensar de que está extinto, porque este animal tan grande, 18-20 metros, tendría que haberse dejado ver. Y luego, además, los números vienen irremediablemente. Se alimenta de ballenas. No hay tanto animal que le dé de comer. No a uno solo, porque uno solo no sobreviviría. A una población reproductora. No cuadran los números. Pros y contras de este enigma que hemos desvelado. Megalodón, nos han preguntado, como digo, 1000 veces. El gran padre, quizá, dicen, de los tiburones blancos, pero no lo sé. Alex, la ciencia dice no, muchos investigadores dicen que sí, que podría haber en el pasado, no sé si en el presente, una criatura de envergadura impresionante viviendo en el mar. Hay testimonios, y se remontan a varios años atrás. Empieza el tema con la goleta Eagle en el año 1830, en el cual toda la tripulación ve un animal, una criatura
fusiforme, oscura, de más de 15 metros, dicen los marineros que con una boca de 2 metros y dientes de 15 centímetros. Unos dicen ver un tiburón, otros incluso ven un cocodrilo. El caso es que el capitán Delan, cuando llega a 22 metros de la criatura, le dispara fuego de mosquete en la cabeza, se sumerge ilesa y golpea el casco repetidas veces hasta abrirle una vía de agua. 71 años después, en mayo de 1901, el vapor Grangens vuelve a ver el mismo animal. Misma descripción, todos los marineros lo ven. El capitán tiene tanto miedo a que los tomen por locos o borrachos que da orden a la tripulación de que no digan nada en puerto a los agentes. Pruebas físicas. Alex, restos que veces aparecen. La prueba más importante la descubrió, porque hay que decir que el megalodón, como todos los tiburones, es un pez cartilaginoso, solo fosiliza el diente, que lleva esmalte y pocos anillos más, entonces la ciencia no tiene más pruebas que eso. El HMS Challenger, en 1873, que era un navío de la Armada, organizó, por orden del gobierno británico, una de las expediciones científicas más importantes de la época. Estuvieron 3 años recolectando en los mares del mundo todo tipo de prueba viviente en el fondo oceánico. Entre todo lo que descubrieron, sacaron 2 dientes de megalodón en el fondo del Pacífico en distintos puntos. En el año 1959, el doctor Czerneski del Queen Mary College University of London logró datar estos dientes. Estamos hablando de una criatura que, según la ciencia, desaparecía hace 2 millones de años. Los dató mediante el test del manganeso. El primero de los dientes dio una edad de 24.000 años. El segundo ni siquiera era fósil, no había mineralizado. Estaba fresco, entre comillas. Estaba fresco, dio una datación entre 9.000 y 11.000 años. Dijeron que Czerneski se había equivocado datando los dientes 2 veces, que no podía ser, que los dientes tenían que estar allí ya siendo fósiles, aunque uno estaba fresco. El caso es que se volvieron a datar mediante otros métodos y también con las tablas de máxima aceleración de acumulación de manganeso. Cuando esto ocurrió, el primero de los dientes dio 2.600 años y el segundo dio 1.214 años. O sea, un ser gigantesco, un tiburón enorme, incomparable con cualquier tipo de tiburón, que el récord tipo tiburón blanco suele estar en 7,15 metros. Tenemos las imágenes impresionantes que nos podemos tomar de la isla de Tabarca, que yo, por cierto, he habido algunas que hoy he visto por vez primera, que es impresionante, que está cerca de los 7 metros. Decían que medía unos 6 metros de largo, pero claro, se ven impresionantes. Además, fue un ejemplar capturado que si va alguien a la isla del Tabarca puede verlo, porque en todos los bares, restaurantes, tiene la fotografía de cómo hay innumerables marineros que tuvieron que subir a ese ejemplar que pesaba más de 1.700 kilos, con lo cual era un blanco muy grande. Se cree que era un blanco. Costa alicantina. Sí, claro. Alex, ¿es el gran padre, extinto o no, el megalodón del tiburón blanco? Que es lo que mucha gente nos pregunta. La ciencia decía hasta hace muy poquito que sí. Hoy en día los taxónomos dicen abiertamente que no, que descienden de animales distintos, posiblemente sean 2 especies que no tienen nada que ver. Y la forma de los dientes, la mandíbula, es totalmente diferente, no tienen nada que ver. Sin embargo, la ciencia lo equipara en muchas cosas, diciendo que es un animal que tiene que vivir en aguas cálidas, que se extinguió seguramente por un enfriamiento de las aguas o porque las ballenas, que eran su alimento, migraban a zonas estacionalmente más frías y el megalodón no podía seguirlas. Lo cual también contradice un poco, porque se han encontrado restos de megalodón en todas las aguas del mundo, frías o templadas. Entonces, ahí está un poco la contradicción de la ciencia, de que no sabe muy bien por dónde tirar. Pero a día de hoy, el tiburón blanco parece ser, no es un descendiente directo del megalodón. Y por último, pruebas de su posible existencia hoy. O sea, parece evidente, y lo acabamos de aprender, que ese animal sí que dominó nuestros mares. Tuvo que ser una criatura impresionante, bueno, pero hoy... Más que el Tyrannosaurus Rex. La mordida era de 180.000 newtons. Más de 50 toneladas. Es una enormidad impresionante, inimaginable. Hoy, ¿cabría la posibilidad de que en los océanos hoy existiese alguna criatura de esa envergadura? Que es lo que muchos amigos nos han preguntado. Hablad del megalodón, por favor, por varios documentales que se han hecho ficcionando a este ser. Mira, hay una imagen real tomada en diciembre de 1942, nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, de unos submarinos nazis. Forma parte de una película, es un fotograma en la que se ve una aleta y lo que parece ser la punta de la cola, y da una distancia de 19 metros.
Es una fotografía que a día de hoy nadie me ha desmentido que sea un fake, que sea falsa, ni nada. Hay más. Hay un vídeo de la Guardia Costera de Brasil, en el año 2012, me parece recordar, y cuando están subiendo a los náufragos por el cabrestante, el agua está movida por las aspas del helicóptero, pero se ve una sombra gigantesca que pasa por debajo. Y luego, un equipo científico alemán, en conjunción con unos japoneses, en la fosa de las Marianas, sumergieron una cámara robótica. La imagen se puede ver en internet. En un momento concreto de la grabación, aparece un tiburón por el ángulo superior derecho. Es un tiburón gigantesco. La plataforma tiene 1 metro y no le cabe ni la nariz. Se le ve perfectamente, la imagen es nítida. Parece que lleva incluso una rémora pegada, y es un tiburón, se le ven las hendiduras branquiales, o sea, no hay ninguna duda de que es un tiburón gigantesco, a 2000 metros de profundidad. La ciencia enseguida se apresuró a decir que era un Greenland Shark, un dormilón del Pacífico. Pudiera ser por el tono de la piel, pero el Greenland Shark mide 4 metros y no puede vivir a 2000 metros, se muere. O sea, los daños fisiológicos son letales. El ojo de ese tiburón no es como el de un dormilón del Pacífico. Y el dormilón tiene motas, la piel moteada. Este animal que aparece ahí en la filmación es totalmente uniforme, su color pardo oscuro. ¿Qué es? ¿Cuánto mide ese animal? Si la plataforma mide 1 metro y no le cabe más que la nariz, es realmente impresionante. Y nos quedamos impresionados. Seguiremos hablando del mundo de los tiburones que bien conoces, porque se habla poco, sigue siendo un tabú, ¿no? Honestamente, yo tengo que decir que la lógica nos invita a pensar de que está extinto, porque este animal tan grande, 18-20 metros, tendría que haberse dejado ver. Y luego, además, los números vienen irremediablemente. Se alimenta de ballenas. No hay tanto animal que le dé de comer. No a uno solo, porque uno solo no sobreviviría. A una población reproductora. No cuadran los números. Pros y contras de este enigma que hemos desvelado. Organizó, por orden del gobierno británico, una de las expediciones científicas más importantes de la época. Estuvieron 3 años recolectando en los mares del mundo todo tipo de prueba viviente en el fondo oceánico. Entre todo lo que descubrieron, sacaron 2 dientes de megalodón en el fondo del Pacífico en distintos puntos. En el año 1959, el doctor Czerneski, del Queen Mary College, University of London, el capitán tiene tanto miedo a que los tomen por locos o borrachos que da orden a la tripulación de que no digan nada en puerto a los agentes. Pruebas físicas, Alex, restos que a veces aparecen. La prueba más importante la descubrió, porque hay que decir que el megalodón, como todos los tiburones, es un pez cartilaginoso, solo fosiliza el diente, que lleva esmalte y pocos anillos más. Entonces la ciencia no tiene más pruebas que eso. El HMS Challenger, en 1873, que era un navío de la Armada, criatura fusiforme, oscura, de más de 15 metros, dicen los marineros que con una boca de 2 metros y dientes de 15 centímetros. Unos dicen ver un tiburón, otros incluso ven un cocodrilo. El caso es que el capitán Delan, cuando llega a 22 metros de la criatura, le dispara fuego de mosquete en la cabeza, se sumerge ilesa y golpea el casco repetidas veces hasta abrirle una vía de agua. 71 años después, en mayo de 1901, el vapor Grangens vuelve a ver el mismo animal. Misma descripción, todos los marineros lo ven. El gran padre, quizá, dicen, de los tiburones blancos, pero no lo sé. Alex, la ciencia dice no, muchos investigadores dicen que sí, que podría haber en el pasado, no sé si en el presente, una criatura de envergadura impresionante viviendo en el mar. Hay testimonios, sí, se remontan a varios años atrás. Empieza el tema con la goleta Eagle en el año 1830, en el cual toda la tripulación ve un animal, logró datar estos dientes. Estamos hablando de una criatura que, según la ciencia, desaparecía hace 2 millones de años. Los dató mediante el test del manganeso. El primero de los dientes dio una edad de 24.000 años. El segundo ni siquiera era fósil, no había mineralizado. Estaba fresco, entre comillas. Estaba fresco, dio una datación entre 9.000 y 11.000 años. Dijeron que Czerneski se había equivocado datando los dientes 2 veces.
que no podía ser, que los dientes tenían que estar allí ya siendo fósiles, aunque uno estaba fresco.